Así es, Quique, pues es que en el año de 1533, hace más de 480, Enrique VIII abolió su matrimonio con Catalina de Aragón, causando el enojo del Vaticano y pues lo excomulgaron. Él respondió creando a la iglesia anglicana. Esta es una historia real llena de intrigas, de amor, de suspenso y se la vamos a contar aquí en Cultos y Creencias. Pues ya está con nosotros Mónica Uribe. Buenos días, Mónica. ¿Cómo te va? Hola, Juan. Muy bien, muchas gracias. Oye, la iglesia anglicana nació con un berrinche, ¿es cierto esto? Mira, sí hay una parte berrinche, pero hay una parte en donde tenemos que reconocer la unicidad, la especificidad de la iglesia en Inglaterra. Sí. Desde el siglo III, que empezó el cristianismo en Inglaterra. Ya. Siempre fue una iglesia un tanto especial por no ser continental. O sea, el carácter insular, tanto de Irlanda como de Inglaterra, le dio como un sesgo. Incluso ellos tenían su propio rito, el rito Sarum. Ya. Tenían como costumbres que no eran romanas propiamente, pero eran aceptadas. Pero siempre hubo desde Roma un intento como, por así decirlo, centralizador. Y esto hace eclosión por una cosa que ni venía al caso, y es lo que vamos a platicar. Muy bien. Oye, ¿entonces eran medio paganos los ingleses? No es que fueran medio paganos, al contrario, yo creo que el cristianismo inglés es un cristianismo muy, muy sólido. Sí. O sea, independientemente de la supervivencia de ciertas cuestiones paganas, pero era muy sólido y estaba muy anclado en la presencia de los monjes irlandeses y todo el monacato inglés, que es distinto al monacato europeo, el continental. O sea, la cuestión es que es una isla, que como isla tenía su propio carácter, y al tener su propio carácter era pues muy particular. Y esto siempre le llevó a ciertos conflictos con Roma, pero estos conflictos fueron desde el año 300 hasta 1536, donde realmente se da el fin de la separación. En el 33 se separa. Enrique VIII así dice, finalmente yo soy el jefe de la iglesia en Inglaterra, pero esto se hace como más explícito en el 35, en el 35-36, pero vamos por partes. Eso, cuéntanos. Y aquí hay una mujer muy importante, muy emblemática para entender por qué surgió en ese momento la iglesia de Inglaterra. Y estamos hablando de la segunda esposa de Enrique VIII, de Ana Bolena, que hasta la fecha suscita controversias la mujer. A ver, cuéntanos. Suscita muchas controversias porque, bueno, fue la típica segunda esposa que desplaza a la primera, que era la amante, que qué horror, qué mujer más horrible. Pero en realidad ni era tan horrible ni era tan de terror, ¿no? Muy bien. O sea, las cosas se explican por una situación. Enrique VIII se casa primero con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y es un matrimonio muy feliz, pero ella era la viuda del hermano. Y la Biblia tiene dos posiciones contrarias. En el Levítico se dice que es pecado casarse con la viuda del hermano y que por eso no habrá descendencia. Pero en otras partes de la Biblia vemos que es como común y tradicional que el hermano menor se case con la viuda del hermano mayor. Muy bien. Como para asegurar la descendencia. Entonces, estas dos posiciones se ven en la Biblia. Pero Enrique VIII, muy preocupado porque no podía tener un hijo varón, ese era el problema. No es que en Inglaterra hubiese una ley sálica. Muy bien. ¿Qué es una ley sálica? La ley sálica es una forma de herencia en donde se excluyen las mujeres. Ah, ok. Que eso, no la había. En Inglaterra no la había, en Francia sí. Pero el drama de Enrique VIII se entiende menos por esto, porque no había ley sálica. Entonces podía heredar tranquilamente una mujer y tenía una hija mujer, pero él no estaba contento con esta situación y empieza a buscar, o sea, él quería a Catalina de Aragón lo adoraba, era un matrimonio bien avenido, pero pues ella era mayor, como que era más tranquila y el otro le encantaba la pachanga, así ya dicho sea de paso. Entonces, y era muy ojo alegre, aunque era menos ojo alegre, a pesar de las 6 esposas, era menos ojo alegre que sus contemporáneos, que eran Carlos V y Francisco I. El menos ojo alegre era Carlos V, porque ese sí le fue fiel a su esposa. Mientras estuvo casado no volteó a ver a nadie. Bueno, Enrique VIII estaba muy preocupado por esta situación y dice, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Seguramente mi matrimonio está maldito
siguiendo la idea del Levítico de que cómo era posible casarse con la esposa del hermano, sí, y mete los papeles al Vaticano, lo diríamos sí, actualmente, para anular su matrimonio con Catalina. Pero justamente en ese momento el Papa era prisionero de Carlos V en Roma. Era Clemente VII. Ya, sobrino de Catalina. Sobrino de Catalina. Ok, había ahí un interés familiar. Bueno, podríamos decir que tanto Enrique VIII como Clemente no querían a Carlos V. Muy bien. Pero resulta que Enrique estaba en su isla y Clemente estaba prisionero. Bueno, es todo un periplo, ¿eh? Sí, sí, y no podían aliarse precisamente porque Carlos V estaba en medio, pero además había el factor de la reforma. Estamos hablando de 1527. Sí. La protesta de Lutero empezó en 1517. Estaba calientito el sartén. Estaba calientito toda la cuestión de la reforma, sí, y toda la crítica. ¿Al Vaticano se le estaba levantando? Al Vaticano, sí, o sea, era toda la crítica desde Alemania, sí, a la iglesia en Roma. Muy bien. Entonces, en ese contexto, a Enrique VIII se le ocurre presentar las cartas de divorcio, y le dicen que, pues no. Pero aquí tenemos el factor Ana Bolena. Enrique VIII era muy ojo alegre, sí, y Ana Bolena era una mujer muy exquisita, educada en Flandes y en Francia, sí, hablaba perfecto francés, era hija de un diplomático, no era plebeya, era sí, de la aristocracia, ella era, por parte de la madre era Howard, y era una mujer sumamente bien educada para los estándares de la época, tocaba el laúd, sabía leer y escribir. Una dama. Una dama, pero una dama que no solamente era de esas mujeres que fueron educadas para casarse, sí, sino para mantener una discusión intelectual. Ya. Y estando en Flandes y en Francia, se interesó por las ideas de reforma de la iglesia. Y se enamora Enrique VIII de ella. Y se enamora Enrique VIII de ella. ¿Y qué pasa? Cuéntanos. Y pues finalmente ella, al darse cuenta que en Roma no van a anular el matrimonio, empuja a Enrique VIII, sí, a aceptar las ideas de William Tyndale, ajá, que era un teólogo inglés que decía que, dadas las circunstancias de Roma, ¿sí?, era lícito y legal que el rey de Inglaterra se convirtiera en la cabeza, ¿sí?, de la iglesia dentro de sus territorios, emulando un poco a Carlomagno, que era rey y sacerdote. ¿Sí? Pues exactamente, que emulaba a su vez al rey David, ¿sí?, pues exactamente esa es la idea que le vendieron a Enrique VIII. ¿Y rompe con el Vaticano? Y rompe con el Vaticano, pero muy influido por Ana Bolena, sí, que finalmente terminó decapitada por otras razones, sí, pero Ana Bolena tampoco puede decirse que haya sido más allá de reformada. Era una mujer que sí creía en los valores centrales de la iglesia, pero estaba en contra de que los ritos fueran en latín, ¿sí?, que no se leyera la Biblia. Ella manda a hacer la primera traducción en inglés de la Biblia. Entonces. Reformista, pero no protestante, que es donde se confunde el asunto. ¿Y tuvo hijos hombres? No, tuvo una sola hija, que al final fue la famosa Isabel de Inglaterra, la primera. Bien. Pues muchísimas gracias Mónica Uribe, Juan, por contarnos cómo surge la iglesia anglicana. Y para seguir hablando de historia, ¿cómo ve si nos vamos con Paola, quien nos va a contar algo muy, pero muy de nosotros? ¿No es así, Pao?